everyone, only 63 players remain in the $10,000 Six Max World Series of Poker event. With 61 paid, the bubble is about to burst, and even though our hero Adrian Mateos just had his feathers ruffled on a missed bluff, he's still in a great position in the race to the money, with a stack of over 60 blinds. Go for it, Adrian. Aún así tengo un stack bastante bueno, por encima de la media creo. Unas 60, 70 ciegas. Vuelve a ver Daniel, que tenemos ya bastante historia después de todo el día. Y dama J off en cía grande es un call claro. Un flop no muy bueno, pero tampoco muy malo. 2 overcard y una gutshot, un proyecto escalera cerrado. Decide hacer un tamaño grande, habitual para este tipo de flops. Y bueno, aquí tengo un call claro. De vez en cuando se puede llegar a check raisear, pero la mayor parte de las veces el call es la decisión más habitual. Turdama, que es buena, me da top pair. Y aquí voy a jugar check call de nuevo, básicamente a cualquier size. Si de chequear va, que son buenas noticias, va a tener la mejor mano súper a menudo. Y river 10. Voy a tener bastantes faroles aquí. Creo que mi mano quiere valuetear el river. Creo que es mejor apostar que chequear para inducir faroles. Creo que la mayoría de sus faroles ya los ha decidido hacer al tour. Y al river aún le queda alguno. Pero tengo 3 manos para bluff cachar y escalera. Creo que es mejor para valuetear. Aunque bloquee la dama, que es malo, porque es una de esas cartas con las que me puede pagar en. Creo que aún así tengo que valuetear. Voy a por un tamaño de 2/3 aproximadamente, esperando el call de mi rival. A ver si paga. Sería muy buena noticia. Mal, se tira. Una pena. Buen fall por su parte. Una pena para mis intereses.
2 reyes. Estas son muy buenas. Vamos a ver si ganamos un bote grande. Un tribe sería muy buena noticia. Parece que sí. Daniel decide tribetearnos. Juego unas 70 ciegas. Creo que aquí la opción más correcta es la de hacer forbet, esperando a que nuestro rival nos vaya all-in. Aunque de vez en cuando, si creemos que nuestro rival va muy pasado de frecuencia, se puede hacer slow play y pagar. Pero lo habitual suele ser con este stack hacer forbet e intentar que nuestro rival tenga una mano fuerte también. Me decanto por la opción más normal, que es hacer forbet. Un tamaño estándar, estando en posición. Y a ver si Daniel va all-in, que serían muy buenas noticias. No, foldea, hasta ahí acirbeteando de farol y nos llevamos un buen bote. That one I don't believe. This one? Yeah, So why not call or go all in? I go little fold, not like call. Sometimes I have it. You know. I should stick to my rule that I put before the day started that I saw that the other table. 12,000. Avoid pots with elegance. Just like go out of his way, then everything is fine. No problem. I think you can do it. I literally, Then you have a nice cards and you can fold. literally when I came to a table, I thought like making a story on Instagram with your face, like the last thing you see before you go to the cage buying around. Bro, I gave you like 600. Give me like a little. My small. I Well, gave if I call, I can win, right? Oh, But okay. Adrian is still here with big stack. I cannot give you okay, like fair, that. It was fair. a big pot. Fair. You could just whisper to me, bro. I won't tell him, bro. Fuck him. I won't He tell have him. like king queen or something like that. He's always bluffing this Just tell guy. me if it was a flip or not. 3 cameras around us. Like no. I had Tell Reddit. us, You know, I tell you. tell us what you have, please. Tell us what you have. All the cameras are waiting for us. Everybody not smoke your forbid out of your life. Buena charla, es una mesa divertida, la estamos pasando bien. Decide abrir el jugador desde hijack, un jugador que va corto. Aproximadamente tendrá unas 17, 18 ciegas. Y Pavel paga en cutoff. Es uno de los cheerleaders del torneo con un stack muy grande. Y con esta mano creo que es suficientemente fuerte como para subir. Obviamente, si el jugador que ha abierto va all-in, tengo que pagar. Tengo mucha equity contra él. Y cuando los dos foldean, son buenas noticias porque hay mucho dinero muerto. Si paga Pavel... Pavel es muy difícil que después de haber pagado luego quiera resubirme otra vez. Así que si paga, pues jugaremos por flop con una mano que juega bastante bien. Creo que aquí la mejor opción es subir. 64. 64.
Primera folea, que es el que más a menudo va a tener manos más fuertes que la mía. Aquí Pavel es difícil que tenga manos más fuertes que la mía muy a menudo. Decide foldear. I will. No, but those two cards. Oh my god. Oh my god. For me? Yeah. Maybe. Okay. Rebate, rake That's back. fair. That's fair. That's fair. It won't hurt you. I promise one thing, if I have to double it off first, he gets a second one. I mean, I would like that better, but But that spot doesn't matter. As the sweetest ante el open race de no, it Katov. doesn't matter. I was just curious. Yeah. Yeah. No, it doesn't Tengo matter. que at all. I was jugarla. just curious. Decido pagar en ciega pequeña. You're welcome. Y me quedo Whatever those Gesap two cards, we're gonna contra hit that Chino flop really Rim. good. You're welcome. Me or you? Now one of us, no, his cards. Ah, his Now cards. one of us can win. Oh yeah. Un flop bueno. Tengo proyectos color alas. El tour me da color. Y aquí tengo dos opciones. Una es chequear y la otra es betear. Creo que ambas opciones, con ciertas frecuencias también, va a depender mucho de cómo perciba a mi rival. En este caso decido chequear. Y mi rival decide apostar un poco menos de medio bote. Creo que pagar está bien. La mayoría de las rivers blanks va a seguir valobeteándome. Las manos que me paguen el check raise son las mismas que van a seguir valobeteando el river, creo. Así que creo que es mejor pagar, aunque se puede llegar a check raisear de vez en cuando también el tour. A ver si apuesta otra vez Just because I don't want you to check raise me, check. y decide Good chequear. read. Yeah. Because I don't want Tenía you to dama check 8, raise me. una dama sin kicker. Bien jugado por su parte, también podía haberse veteado, pero sin más. Y bueno, sumamos un bote, una pena que no haya tenido una mano que quiera apostar al river, porque sí que hubiésemos cherreseado. I need more. Go ahead. You check raise me river twice. Two raise in the river. Oh, I raised once in a check raise one. Yeah. That's not fair. Flush. That's not fair. Two times you had a flush? Yeah, sure. That's the second time I think 9 and 9. All right. First time 8, 9 of clubs. Right. Like 5 minutes. Good luck. What you thinking? Not yet. You see the funniest shit in poker. You really do see the funniest shit. Like I literally didn't see him play one hand. Go fold. And now I have 6 high. Let's wait for that. Let's wait for 6 high to put it in. Versus a guy who's gonna call. The bubble is not the same anymore, eh? Not. There's different strategies in the bubble now, huh? Adrian? That was pretty scary. Back in the day, bubble is real thin. Now, Let me go back. too much money now. Yeah. Inflation, you know. What was that? Oh, you back with your like 20 years old? Yeah, it was done last time. Really not complaining. Nos acercamos a la zona de premios, estamos cerca de la burbuja. I do want more.
Not because it's greedy, just because I'm like. Ahora las eliminaciones irán un poco más lentas. Lo bueno que Dani es el más reconocido que la mano que me había raiseado antes tenía color al rey. Así que no me ha faroleado, le he pillado con color las 2 veces. Actually more, right? I 3-bet you to 40, you made it 70, Okay. 116, and I 100. had like 580 or something. Yeah, 600, yeah. And it's bad when it doesn't work, but usually it works, I think, in this spot. So if you go for it on the turn, I think you need to pile. Like either you give up on the turn or you pile. I think so. I don't know. And you gave me a free card. I almost took the free card for the gut shot. I was just like, I'm just gonna give up, you know? No fear. Sure you didn't have it? I'll double check just to make sure about it. Okay. You lay it down. Que me decide defender a ver si cae un buen flop. Bien, buen flop. Voy a seguir apostando aquí. Tamaño pequeño, estándar, se tira fácil. Again. Always king. Always king. I just chip leader on the bubble. I just simply run the bubble. Quedan muy pocos para ITM. La gente ahora juega más despacio. Las manos suelen durar más. Especialmente los all stacks no quieren jugar muchas manos. We need to What happened? hand it back. What is she called? Are we Go behind for the hand? back. Estamos en el mano a mano, burbuja. Debe quedar 1 o 2 para premios y I would have called it that. hasta que no terminen todas las mesas nos reparten una mano más. Es una parte donde se juega mucho más despacio y más lento. Yeah. Dealers deal one hand. Nice down. Malacca too. For high rollers, he can play here. Juan Parda? A little less, maybe, like 40, yeah. Continúa la burbuja. Cuando termina la mano los dealers se ponen de pies para que el director de torneo vea que haya terminado la mano en su mesa. O a Roberto. Corcho. ¿Corcho? Un buen acento. Un botecito. ¿Eh? He perdido un botecito. ¿Cuánto tienes? 120, algo así. Una rata en la burbuja, ¿eh? He hecho la de Raver con trips y me han hecho el clicky al river. Para ti, ¿eh? ¿Eh? Para ti. Y encima me la vi al river, tú. O sea, J 4-4-2, Cherryseado 2-4 que defendió. No, 4-4-3 y yo tengo 4-2-7. Cherryseo, Tour Dama, Garre, Bet y River J. Ya, que no Jotas. completa. Y de BT me ha dicho que venía J y parqueo en esto. Qué tile. Cara. Pero bueno. Dealers deal the next hand. Nobody busted. All right, good luck. Do you see who is the shortest? Which stack is the shortest? Some guys like around 10 bigs. Have a look like the next table for some of the 70, 9, two people with like 19 to 18. That pulls off. Just like that. All right, dealers deal the next hand. Cuando terminan las manos de todas las mesas, los dealers reparten una mano más de nuevo en todas las mesas, así hasta que haya un jugador eliminado y se rompa la burbuja. Y todos los que quedemos en el torneo entremos en premios. Hey.
Turkish guy bust from here. He busted. Yeah, it was 6 high. Turkish guy. 6 high. How high? 6 high. 6 high. 6'5". 6-0. He was short stack. Yeah. Yes, but still 6 high. Fold, 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 fold. 10 rounds, 6 high, all in. Too much money. Too much money. All right, players and dealers, blind, throw this hand, 4,000 small blind, 8,000 big blind, 8,000 big blind, hitting 4, 8, dealers deal the next hand. For sure. China's gonna raise my blind because I'm folding like a lot of. It's King's plus, boys. That's it. Fuck Ace Queen. Ace Queen going right in the mud. See, Ace Queen in the mud. Proceso lento, tengo un stack en la media aproximadamente. Así que si se elimina un jugador son buenas noticias. All right, players, we did have an all-in and a call. No one was eliminated. Deal the next 10 hand. seconds is good. Se ha doblado el jugador que iba corto, con lo cual seguimos en la burbuja. Una pena, la verdad. Ha ganado un flip. No. I have. Not putting it. No. We are hand by hand. Not yet. Okay, it's okay. No. No, it's okay. Hand for it, just this stand up. Yes. Let me shuffle this also. Not yet. Working on it. Working on it with my girl. Working on it a lot. Yeah. I think Ace Queen. If I have Ace Queen on the button, I'm not even gonna open. I'm just gonna throw it away. People play so weird. Sometimes you put 500 with ace queen too. Yeah. With Ace Queen high. 580,000. See, I need kings to raise your blind, bro. That's it. See? What did I tell you? Sick. I have like the burst hand, like doing the name. I jam like 90%. You got the 10%, but don't jump. Still, I had to get bailed out. That's brutal. I just won $700,000. Wow. And I had to Sleeping in jail. and I had to fucking spend the night in jail. Analyze hands, you know, like And you're really hoping like once you're in jail that nobody knows that you're the guy who won 700K. Yeah. Probably. I would assume none of them. But, I would hope that nobody knows. yeah. I forgot his name. Not Anastopoulos. Marvin Redmeyer? you play very well. You too. How many do you have? 900. 9? 900. Nice. It's like all in on every table. Or what? No, 2 tables. They are tanking in real, not all in. Dos jugadores all-in en dos diferentes mesas. Creo que quedan todavía 2 para entrar en premios. A ver si los eliminan. Five or two. Oh, big one. Unbelievable. Queen 8. All right, players, we had 2 all-in and the calls. We lost 1 player. We're now at 61 players. 1 player away. Dealers deal the next hand. Yeah, when we were three-handed, he just like he open shoved King Jack, and I snapped with Ace Queen, and flopped the Queen for a lot. Bay 101 a long time ago, like 5-6 years ago, and
flop the queen high and then he binks the king. Blind. Yeah, it was brutal because that hams a lot. Romain tiene un stack muy grande y parece que está all-in contra uno de los shorts. Gracias, Romain, ha roto la burbuja. All right, players, we have one all done. Oh, we lost a player. You are now all in the money. Congratulations. Dealers, have a seat, do not deal. Ya estamos en premios, quedamos 60 jugadores, varios miembros del Team Pro todavía vivos en este torneo. Hemos visto a Davidi, hemos visto a Romain, creo que también Pierre sigue vivo. Así que esperemos que sea un buen torneo para el Team Winamax. Yo tengo un stack de unas 50 ciegas, que andará cercano a la media. You are. I don't know. Again. Chino decide abrir el botón. Y 9-7 off es un defend claro de encía grande. Vamos a ver el flop. Muy buen flop. Chino decide apostar 40%. Creo que con su stack, que no es muy grande, y con top pair en esta situación, mi mano quiere subir y ir a morir. Voy a querer meter faroles en este boa, en este flop de vez en cuando, y creo que todos los 7X, o al menos la mayoría de ellos, quieren hacer rise y morir aquí. Decía subir a 50, me voy all-in, pago. 9-7 contra 2 overcards, a rey tiene, a ver si aguanta. Bien, aguanta y eliminamos a Chino y ganamos un bote bastante curioso. Nice. Good luck, guys. Chino, free payouts back here, behind the computer. Voy a abrir desde el hijack. Parece que Daniel quiere tribetearme a 57 y en función de mi stack tengo varias opciones. Me he puesto bien y tengo 75 ciegas, 80 casi. Ambas opciones, creo, puedo hacer forbet, puedo hacer call o puedo hacer all-in directo. Creo que con array off, entre all-in directo y call son las dos que más me gustan. En estas posiciones, con este stack en concreto, será justilla entre esas dos opciones.
decido hacer solo call, mantener la parte débil de su rango. Él va a tener muchos faroles con As-X que voy a dominar a menudo. Aunque bueno, la opción también de ir all-in también es aceptable. Es bastante buena, de hecho. Y bueno, aquí es check claro. Vamos a jugar check call a prácticamente cualquier sizing. Intentar llevar nuestro as rey high al river. Me apuesta 60% del bote. Tamaño relativamente grande, pero es bastante estándar para este flop contra alguien que sí que ha estudiado la parte técnica del juego. Es un tamaño bastante estándar para este flop. Mi mano quiere continuar, por supuesto. Tour es un 8 y aquí en este tour algunas de mis manos quieren hacer donk, aunque creo que a rey no es una de ellas. Decide chequear bar, lo cual son buenas noticias para mí. Y river 2, bastante buena, no cambia mucho el board. Voy a chequear, intentar llevar mi mano al showdown. Y si apuesta, decidiré en función de cuánto haga. Daniel parece que piensa. Mi apuesta del river muy grande, spot, ligera overbet incluso. Y aquí tengo un puro bluff catcher. Los faroles principales de mi rival vienen de la parte de rey dama rey j off que me haya querido cirbetear con algún tipo de corazón. No creo que me convierta manos As-X en farol. As 10 es una mano que va a apostar a menudo al tour. As J y As Dama son manos que a menudo van a hacer solo call preflop y creo que no va a bluffear el river con ellas, con lo cual sus principales faroles vienen de manos que no tengan mucha equity al tour y que al river tengan corazón, seguramente rey dama rey J, para que yo teniendo un rey bloqueo bastante parte de esos faroles y aparte no es intuitivo, quizás no todo el mundo los haga. Y sí que creo que por valor puede tener corazones que no haya querido hacerse con barrel, sobre todo As-X de corazones. Y que ahora el river me haya ligado color de nuevo. Alguna vez puede tener también overpairs, manos como ases o reyes que hayan decidido triquear un poco el tour y que en el river se les queda con una clara value. O incluso puede ir super thin for value a este tamaño, aunque es un tamaño grande, pero puede ir por valor con una mano como 10 o 10-9 suited quizás. 10 normalmente suele ser bet tour, pero puede que alguna vez haya chequeado el tour. Yo no tengo corazón, con lo cual eso no ayuda para pagar. Creo que no gano lo suficientemente aquí como para pagar. Aún así, prefiero pensármelo bien, saber que estoy seguro de este fall. Tengo bastante historia con Daniel, hemos jugado varios botes grandes hoy, es el que me ha ganado varios, pero es cierto que siempre tenía valor. Quizás esta vez no lo tenga, no lo sé, estoy un poco preocupado por eso, pero
pensándolo fríamente, creo que tengo mejores manos para pagar. Y no es un spot donde creo que vaya a tener muchísimos faroles. De hecho, algunos de esos faroles, como son Rijota o Ridamov, no son ni siquiera 3-bets obligatorios preflop. Puede haber hecho call perfectamente. Con lo cual va a llegar con muy pocos combos de farol al river, yo creo. También puede tener por valor alguna vez algunas dos suites que haya decidido tribetear preflop, aunque sea bastante loose, que obviamente en ese river 2 le queda un valor muy claro. Después de pensarlo un buen rato, decido foldear. Bluff. Good for the camera, that one. Intento que me enseñe, pero no lo hace. Una pena, he perdido otro bote grande contra Daniel, aunque creo que esta mano está bien jugada. La única opción dudosa era preflops y ir all indirecto, que también era otra opción bastante rentable, pero una vez que he decidido tomar la decisión de jugar el bote más pasivo, creo que está bien jugado. You've lost a big pot, Adrian, but caution is never the worst option when facing a dangerous opponent. Besides, you're still going strong in this $10,000 Six-Max event. The bubble was a formality. You managed to take out American star Chino Ream, and your stack grew again to $500,000 with blinds at $4,000, $8,000. With only 51 players left, we're starting to see light at the end of the tunnel, and the road is clear for another strong performance at the World Series of Poker. We'll be there to experience it with you in the next episode of Inside the Mind of a Pro.